Hola YouTube, soy Gerard Siles de Chef Fitness y hoy os traigo la mejor receta de caldo oscuro de pollo que he sacado de los mejores restaurantes del mundo, con las mejores técnicas de cocción. Vamos allá. Vamos a empezar con el carcaj de pollo, con los huesos que nos sobran cuando hacemos el despiece del pollo, que si no sabéis cómo hacerlo, aquí os dejo un enlace al vídeo que hice de cómo hacer el despiece del pollo. Si no tenéis suficientes huesos, también podéis ir a la carnicería y pedir huesos de pollo. Los vamos a ir colocando en la bandeja separados, que no se toquen entre ellos, para que se tuesten bien. Lo vamos a meter en el horno a 220 grados y mientras se va haciendo esto vamos a preparar nuestras verduras. Vamos a empezar con las zanahorias, que vamos a pelar y las vamos a cortar a dados. Una vez las tengamos peladas, quitamos las puntas y lo que vamos a hacer es partirlas por la mitad y luego vamos a hacer otra vez un corte por la mitad. Cuando tengamos todas las zanahorias cortadas así, lo cortamos a dados y en un momento lo tendremos cortado. Luego cogemos una cebolla, también le quitamos las puntas y la partimos por la mitad. Una vez pelada, vamos a hacer un corte transversal y luego los cortes verticales. Pueden ser bastante espaciados porque los dados tienen que ser más o menos de medio centímetro. Y por último vamos a cortar el apio bola. Vamos a sacar un trozo y vamos a pelarlos. El apio bola tiene una piel muy dura, muy ancha y no se puede pelar con un pelador, así que se hace así con el cuchillo, con cuidado de no quitar demasiado apio bola, pero sí de quitar la zona de la piel. Luego vamos a hacer lo mismo que con las zanahorias. Vamos a hacer primero las tiras y luego de estas tiras vamos a cortar los dados. Continuaremos limpiando las pieles de pollo, que esto va a aportar colágeno, una gelatina que va a hacer el caldo más espeso y le va a dar más proteína a nuestro caldo. Vamos a limpiarlas en agua y una vez la tengamos limpia vamos a ir cambiando el agua hasta que cuando la estemos limpiando el agua esté clara. Como podéis ver aquí ya el agua está clarita, entonces ya la tenemos suficientemente limpia para poder hervirla. Con los huesos de pollo ya bien tostados, podemos empezar a hacer el caldo. Vamos a coger todos estos huesos y los vamos a meter en la olla. Y luego añadiremos el agua. Va a ser muy importante controlar la temperatura, que nunca llegue a hervir, que siempre esté en todo momento entre 80 y 84 grados. Luego vamos a reaprovechar esos jugos de pollo que han quedado en el fondo y vamos a cocinar ahí en el horno nuestras verduras. Otra vez lo que estamos buscando es asarlas, que cojan color y sabor, que le den profundidad a nuestro caldo. Para terminar de aprovechar todo este sabor que se ha pegado en el fondo, lo que vamos a hacer es coger un poco de esta agua del caldo que estamos haciendo y vamos a hacer lo que se llama desglasar, que es recuperar todas esas partículas que se han quedado pegadas en el fondo para que vuelvan al caldo. Lo que haremos es con una espátula de madera vamos a ir removiendo todas las verduras y rascando el fondo para que, como os comento, todas estas partículas que se han quedado pegadas en el fondo se adhieran otra vez al agua y pasen a formar parte del caldo. Cuando hayan pasado las 3 horas vamos a empezar a meter los últimos ingredientes. Empezaremos con las pieles del pollo. Añadiremos también setas shiitake. Las setas shiitake van a dar más sabor, más profundidad, más umami que los champiñones normales. Y no hace falta utilizarlos frescos, podéis utilizarlos secos y con el calor del agua pues ya se van a reempapar y a soltar todo el sabor. Y luego añadiremos las verduras asadas. Cuando removamos para integrar los ingredientes que vamos añadiendo es importante hacerlo suave, no lo hagáis muy violentamente que se empezaría a ensuciar mucho el caldo. Luego añadimos 2 hojas de laurel y vamos a añadir pimienta en grano, más o menos unas 10 bolas. Vamos a añadir también unas gotas de salsa de soja para el color y para el umami, más que para el salado, que eso lo haremos al final. Y vamos a infusionarlo durante 1 hora más. Pasada esa hora ya lo podemos retirar del fuego y lo vamos a colar. Una vez lo hayamos colado, sacaremos primero todas las partes del pollo, todos esos huesos, porque vamos a reaprovechar todos esos jugos que se han quedado impregnados dentro de las verduras. Así que, como os comento, quitamos el pollo y luego con un cazo vamos a ir presionando por encima de todas las verduras para que vayan soltando todos esos jugos.
Y para terminar el caldo lo que vamos a hacer es hervirlo durante unos 5 minutos, porque como no ha llegado a hervir en ninguna de las etapas de la elaboración de este caldo, nos aseguramos de que si hay alguna bacteria, pues la eliminemos. En este punto es cuando sazonamos y probamos de sal para corregir si le falta un poquito más. Como lo hemos estado reduciendo durante todo este tiempo, por eso se sala al final, no al principio del caldo, que nos podría quedar salados. Y luego, cuando esté un poco atemperado, lo pasamos a un contenedor para guardarlo en la nevera, y en este punto podemos quitar toda esa capa de grasa que ha quedado por encima. Ahora, como está en un contenedor más pequeño, nos será más fácil quitar esa grasa sin quitar caldo de extra. Y tras refrigerarlo ya lo tendremos listo. Si os ha gustado la receta, no olvidéis de dejar un buen me gusta y de decírmelo en los comentarios, porque la verdad es que me alegra un montón ver lo que pensáis. Y si no os habéis suscrito todavía, recordad que os podéis suscribir y darle a la campanita de activar notificaciones de este canal para ver los siguientes vídeos.